Buenas tardes. Vamos a hablar de la biodiversidad funcional de insectos y el rediseño de agroecosistemas, caso Mora sin espina en Risaralda. Trabajo realizado por quien les habla, Sirley Palacios Castro, Andrés Alfonso Patiño Martínez, Juliet Soto Henao y Sebastián Camilo Velázquez López, pertenecientes a la Corporación Universitaria Santa Rosa de Cabal, UNISAC. Vamos a hablar de una introducción de la biodiversidad funcional en los agroecosistemas y el concepto MEP, del rediseño de los agroecosistemas, del caso Mora sin espina en Risaralda y las referencias. A manera de introducción, tenemos que tener en cuenta que existen dos tipos de ecosistemas, los ecosistemas naturales y los ecosistemas intervenidos o diseñados por el hombre, por el ser humano. En ambos se presentan relaciones que se establecen según ese ambiente y van a expresar los atributos o propiedades de dicho ecosistema. Cuando simplifican, pues cambian las funciones, que es el caso de los monocultivos. Se pierde la autorregulación y hay una dependencia antropogénica provocando mayor vulnerabilidad. Esa vulnerabilidad se puede disminuir si diseñamos otro tipo de arreglos con mayor diversidad. Para eso vamos a hablar de la biodiversidad funcional en los agroecosistemas y el concepto MEP. En los agroecosistemas sabemos que existen varios atributos como su productividad, su eficiencia, su resiliencia o la estabilidad. Vemos aquí en este cuadro cómo los ecosistemas naturales tienen la mayoría de características o atributos más altos que los agroecosistemas. Mientras la diversidad genética en los ecosistemas naturales es alta, en los agroecosistemas es menor. Y así vamos viendo diversidad de atributos. De los más importantes sería reconocer que la productividad, obviamente, en los agroecosistemas es alto y en los ecosistemas naturales es nula. La erosión, sin embargo, en los agroecosistemas es alta, igual que la lixiviación de nutrientes, pero en los ecosistemas naturales se disminuye. Entonces, de este análisis es que nosotros tenemos que analizar para poder diseñar mejor nuestros agroecosistemas. La biodiversidad funcional tiene diferentes definiciones. Una de ellas podría ser que es el número de grupos funcionales representados por las especies en una comunidad. Es decir, debemos de lograr en nuestro agroecosistema una buena cantidad de individuos y de grupos funcionales que tengan diferentes funciones que se complementen y que así la ausencia de unos pueda ser compensado con otros para que haya variedad de interacciones y se den los procesos ecológicos a diferentes escalas. En este caso también es bueno recordar que la dimensión de la biodiversidad es genética, específica, vertical, horizontal, estructural y temporal, haciendo referencia a la variabilidad de información que podemos encontrar dentro o fuera de las especies, su número, cuántos estratos hay en el sistema, cómo están distribuidos especialmente esos organismos y los cultivos, cuántos hábitats, nichos, papeles tróficos tenemos en el sistema y qué grado de heterogeneidad manejamos en el tiempo. A pesar de que la biodiversidad es un concepto tan importante y un pilar para la agricultura, es una idea que permanece compleja y no se entiende completamente. La agricultura moderna ha simplificado esos conceptos y la uniformidad es genética y específica, tanto a nivel de parcela, de finca, de región y de paisaje. Entonces, mientras más alejado esté un agroecosistema, como podemos ver en la foto, de las características de un sistema maduro de la zona, mayor va a ser la cantidad de insumos que vamos a necesitar para mantener ese estado y por ende vamos a generar mayores costos ambientales y económicos. Así pues, nosotros debemos propender por una inspiración hacia cómo son los ecosistemas en el paisaje donde nos encontramos. El manejo ecológico de plagas se inserta en este concepto y se fundamenta en la relación de la parcela con el entorno, en cómo vamos a arreglar sus componentes y lo importante es diseñar el agroecosistema, la finca y su entorno, propendiendo siempre por manejar la biodiversidad, la fertilidad natural del suelo y los microclimas. Si tenemos una habitación como esta de la foto, donde hay una inundación ocasionada por estas llaves, ¿cuál sería la solución? Entonces, la causa son las llaves, el efecto es la inundación. ¿Qué hacemos? ¿Atacamos el efecto, cogemos un balde y nos dedicamos a sacar el agua o atacamos la causa y cerramos la llave? El MEP
ataca la causa de las plagas. Mientras que otros esquemas de manejo lo que están es centrados en el síntoma. Entonces, ¿qué plaga tengo? ¿Qué producto aplico? Pero no se analizan las causas por las cuales ese agroecosistema, que usualmente es un monocultivo, es vulnerable. Es importante entonces tener en cuenta que los esquemas de manejo de plagas, como el manejo ecológico de plaga, atacan la causa y no el efecto. Asimismo, con eso en mente, podemos pensar en el rediseño de los agroecosistemas. La agroecología lo que hace es buscar y rediseñar esos agroecosistemas, buscar en el entorno cuál es la manera de aumentar esa biodiversidad funcional. Aquí les coloco un ejemplo en unas fotografías aéreas de una reserva natural el Atico que queda en el Valle del Cauca, como en 1942 vemos que la zona donde se genera la reserva pues no tiene absolutamente nada de vegetación y ya para el 2007 vemos cómo han modificado el entorno y la parcela de esa reserva natural. Así es entonces como la agroecología es capaz de diseñar los sistemas para producir alimentos en gran cantidad y con buena calidad e inocuidad para alimentar a los seres humanos. Un ecosistema natural tiene diversidad, balance ecológico, ciclo de nutrientes y fertilidad del suelo. Un agroecosistema debe copiar eso sin ser exactamente igual, pero entonces es bueno propender por una diversidad de cultivos, de estratos, tanto en el tiempo como en el espacio. Eso va a generar un control biológico y un control natural. Va a haber un reciclaje de nutrientes y se va a dar la protección del suelo. Entonces, el diseño del agroecosistema y su entorno nos permite manejar la biodiversidad, tener la fertilidad natural del suelo lo más cercano a ella y manejar los microclimas. Con estos principios nosotros podemos reducir la posibilidad de que los fitófagos se conviertan en plagas o tengan explosiones difíciles de manejar. En el caso de mora sin espina, desarrollamos varios trabajos. Hoy les quiero compartir dos. Uno se realizó en el 2018 por Sebastián Camilo Velázquez y lo que hicimos fue que se tomaron 4 fincas con diferentes manejos de las arbences en cuanto a tiempo. En una se manejaban cada 90 días, en otra cada 75, en otra cada 60 y en otra cada 45 días. El otro experimento lo hizo Juliet Soto, también en Santa Rosa de Cabal, donde tuvimos un cultivo de mora. Una parte del lote estaba sin arbences y la otra parte con arbences. Solamente se manejaban las arbences en el plato de la planta. En el caso de Sebastián y en el de Juliet, lo que podemos ver es que las familias de arbences fueron casi las mismas, 10 especies en cuanto a número. Las especies fueron 19 en uno y 15 en otro, están relativamente parejos. Los órdenes de insectos fueron entre 7 y 8. Vemos que en el caso de Juliet, cuando no había arbences, solamente hubo 5 órdenes de insectos. En cuanto a familias, tuvimos 28 y en el otro caso 24 y 20. Y la relación de insectos y benéficos pues también fue superior, tendiente a un equilibrio en el trabajo de Sebastián y con una mayor cantidad de benéficos en el tratamiento con arbences del trabajo de Juliet. En detalle podemos ver aquí la tabla de las fincas con manejo de arbences a diferentes tiempos. Vemos como la finca que manejaba cada 90 días, pues es la que presenta la mayor diversidad de familias y especies de arbences, llegando a ser 19, mientras que en los otros casos no superaron las 7 especies de arbences. También se analizó que algunas de estas arbences estaban asociadas a los trips, que son unos insectos fitófagos asociados al cultivo de mora, y pues hay que tener en cuenta si se asocian a las arbences, cómo se van a trabajar, si las arbences se van a excluir del ecosistema o ahí se van a trabajar como un cultivo trampa u otras técnicas de manejo que se puedan proponer. En el caso de los benéficos y de las familias de insectos observadas en el experimento de los 4 manejos diferentes en el tiempo para las arbences, vemos que la presencia de Apide, que es Apis mellifera, que es un polinizador que aporta al cultivo de la mora, su presencia se observa en el caso cuando las arbences se manejaron a los 90 días. Hay otros insectos benéficos como los Anthocoride y pues también los trips se encuentran en ambos agroecosistemas. En el caso del cultivo, de la investigación de Juliet Soto, vemos que en el caso donde no habían arbences, los trips alcanzaron un 17,2% de la población, mientras que en el otro trabajo con arbences solo un 9,8%. También vemos cómo los benéficos aumentaron en un 82% y los fitófagos también se redujeron.
Aquí vemos en detalle cómo se distribuyen las familias de insectos y sus roles. Vemos que en el trabajo con arbences hubo 445 insectos, apareciendo incluso familias como Diáfride que tienen un potencial para el control biológico y aparecen otras que son usadas en el control biológico ya como la familia Encyrtide. También observamos las arbences y su relación con las familias. Vemos que entonces las arbences que mayor relación tuvieron con los insectos benéficos son Polygus nepalense, Espilante ciliata y Artemisa absinthium. Sin embargo, hay que tener en cuenta que Polygus nepalense se asocia a la presencia de tris, por tanto hay que tener en cuenta esta arbense porque aunque se asocia con otros benéficos como igneumónidos, arañas y otras himenópteras, pues también se asocia con los tris y por supuesto hay que tener estrategias de manejo en ese sentido. Por el final, decirles que nosotros como consumidores, no solo como productores, tenemos un compromiso y es que el acto de consumir lleva implícita la decisión que determinará cómo van a ser los paisajes rurales. Esos paisajes podrán ser grandes extensiones de monocultivo o por el contrario, paisajes biodiversos. Nosotros como consumidores también podemos exigir cultivos más ecológicos, más saludables, más biodiversos y que eso no implique la necesidad de los productores de estar aplicando insecticidas de síntesis química para producir cáscaras perfectas y limpias que al final van a ir a la caneca de la basura. Entonces, nuestro compromiso como consumidores es diversificar nuestra dieta y exigir que la producción se haga de manera mucho más ecológica, sin que eso signifique tampoco un aumento en los costos de los alimentos. Bueno, los trabajos que me sirvieron de referencia de la Cruz Abarca, Sarandon y los trabajos de grado de Juliet y de Sebastián. Los invito, por si este tema les interesa, a visitar la página de AgroClick, AgroTeach, donde hay información de un diplomado internacional en control biológico que vamos a hacer en el primer semestre del 2025. Muchas gracias.